Bien, vamos a comenzar a trabajar con un tema que es realmente muy importante, virtualización. Primero definir un concepto muy claro. Máquina virtual es una de las herramientas que utilizamos en el concepto general de virtualización. La virtualización, ahora vamos a ver las definiciones, es un concepto que ya estamos usando desde la década del 70, eh, según algunos autores también ya desde la década del 60, y hoy en día es un concepto fundamental en los centros de cómputos. Ha desaparecido de la oficina moderna actualizada tecnológicamente, desapareció el desktop, ese cajón, ese gabinete con entrada de CD, etcétera, fue reemplazado por una pequeña cajita, cliente liviano, de una pequeña cajita de conexión que tiene varios puertos USB, teclado, monitor y bueno, los sistemas actuales mouse. O sea, hay todo un ciclo en el cual se vuelve la década desde mediados de la década del 60, lo que cuando nace la IBM 360, lo que empieza a aparecer en la mayoría de los escritorios es la terminal. El teclado, el monitor, estas terminales, inclusive es alguna color verde, famosa, deben haber visto en muchas películas o series. Y eso eran las computadoras. Las computadoras era simplemente un periférico que uno se conectaba y estaban las grandes computadoras en los grandes centros de cómputos. La década del 80 rompe ese modelo drásticamente, aparecen las computadoras personales y las computadoras personales se siembran arriba de todos los escritorios. Desaparece de la oficina la máquina de escribir, desaparece la máquina de calcular, que era lo que había arriba de cualquier escritorio típicamente, y aparece la PC, el puesto de trabajo en realidad, la workstation. Y la PC se conecta entre sí mediante las redes y se impone básicamente durante toda la década del 90 y la primera década de este siglo. Seguimos viendo, por lo menos hasta el 2005-2006, seguimos viendo en todas las oficinas el equipo de escritorio, el desktop. Y luego empieza a aparecer algo que es el cliente liviano. El cliente liviano pasa a ser una pequeña cajita de conexión donde volvemos a tener el teclado, el monitor y una pequeña cajita de conexión. Y esa pequeña cajita de conexión lo que va a tener son múltiples puertos USB, un HDMI, etcétera, y nos va a conectar a la sala de servidores, que no deja de ser otra cosa que el viejo centro de cómputo cambiado de nombre. Y en la sala de servidores se ejecutan algunos de los servidores de máquinas virtuales, que hace que cuando uno se siente frente a la máquina aparezca la interfaz de uno y el equivalente a lo que era la PC. Por eso decimos que hay todo un circuito en el cual en un momento el peso del centro de cómputo disminuye significativamente y se migra a una operación distribuida, y luego con la virtualización vuelve el enorme peso del centro de cómputo, ya que la experiencia demostró que la administración de las PC por parte del personal administrativo resultó ser muy caro. O sea, los estudios realizados por empresas consultoras muy grandes marcaban que hasta el 20% del tiempo de un oficinista estaba utilizado en administrar su PC. Y la administraba muy mal y era muy inseguro, y hay viejas anécdotas de gente que a propósito olvidaba pendrives en cafés cercanos, en lo que nosotros llamaríamos confiterías cercanas en Wall Street, y de esa manera lograba que los empleados de empresas que veían el pendrive lo encontraban, y cuando llegaban a su oficina ponían el pendrive
para ver qué tenían, o a veces tenía pegado una etiqueta de algo estilando a un triple X o algo por el estilo, lo cual incitaba al usuario, y terminó siendo una enorme falla de seguridad. La virtualización elimina todo esto, ya que uno trabaja contra máquinas virtuales. Entonces vamos a empezar a desarrollar el concepto de virtualización, que hoy en día es fundamental y de uso en todos los centros de cómputos, y fundamentalmente en la nube. Todos los servicios en la nube son servicios de virtualización. Entonces, ok, los temas que vamos a ver. Entonces, virtualización es crear a través de un software una versión no real, virtual, de un recurso de hardware. O sea, nosotros tenemos vía nuestros periféricos acceso a un servicio equivalente a que nosotros tuviéramos ese recurso de hardware, cuando en realidad estamos interactuando contra un software. Un ejemplo típico es lo que estamos viendo en las pantallas. Acá estamos viendo, corriendo sobre una máquina virtual, un Windows 2000, sobre un Linux, una VirtualBox, o sobre un Windows viejo corriendo un Red Hat. No son muy actuales las imágenes. Entonces, ¿para qué se usa la virtualización? Bueno, la virtualización nos permite un túnel del tiempo muy grande, y por eso tiene mucha historia. Lo primero que permite la virtualización es desarrollar software para hardware que todavía no existe. Bueno, ok, ¿qué estamos diciendo con esto? Cuando los ingenieros planifican nuevos procesadores, nuevo equipamiento, la idea básica es que para cuando ese nuevo procesador salga al mercado, tiene que ya existir el software para dicho procesador. Si esto no pasa, va a haber un desfasaje de tiempo entre que sale el producto al mercado hasta que el producto pueda ser utilizado en todo su potencial, y esto va a demorar la venta del nuevo producto. Por lo tanto, esto va a generar una distancia de tiempo que económicamente atenta contra la rentabilidad del desarrollo de nuevo hardware. Entonces, cuando la empresa Intel planifica un nuevo procesador y define las características de su nuevo procesador, lo que va a inmediatamente comenzar a crear es una máquina virtual que responde exactamente igual que el nuevo procesador. De esta forma, mientras los ingenieros de hardware comienzan el proceso de fabricación del nuevo procesador, los desarrolladores de software comienzan a programar sobre el nuevo hardware. Por ejemplo, cuando IBM decide salir al mercado y crear la PC, y por lo tanto contrata a Intel para hacer el 8088 y el 8086, los procesadores de 16 bits que impactaron y crearon el mundo de la PC, lo sacaron de microcomputadora para pasar a ser computadora personal y trabajar en el ámbito de la oficina. Empresas como Microsoft
para poder desarrollar el nuevo sistema operativo, lo que hicieron fue trabajar contra una máquina virtual que corría, en este caso, con una PDP-8, en una empresa de Digital Equipment Corporation, que le permitía probar su sistema operativo. Porque si Microsoft tenía que esperar a que Intel fabricara sus procesadores 8086 para escribir el sistema operativo, pasaban 2 años en el medio. Entonces, todo desarrollo de nuevo hardware se inicia en forma conjunta. Por un lado, desarrolla la máquina virtual para que se desarrollen los nuevos sistemas operativos y el software correspondiente, mientras se comienza el proceso de fabricación del mismo. O sea, primer enorme utilización de la virtualización. Pero tenemos otra, o sea, acá lo que tenemos es una máquina de tiempo al futuro. Estoy trabajando sobre un hardware que todavía no existe. Más aún, algunos de los casos han llevado a que se pruebe sobre máquinas virtuales o nuevo hardware y se llega a la conclusión de no fabricarlo, de que no se justifica. Esto pasó con intentos de procesadores de 128 bits que se simularon con máquinas muy poderosas. Y se llegó a la conclusión de que no se justificaba desarrollar los 128 bits. Piensen ustedes que estamos en 64 bits desde fines del siglo pasado. Los primeros procesadores de 64 bits en realidad ya estuvieron para mediados de la década, para principios de la década del 90. DEC tenía los procesadores VAX de 64 bits. Y estamos en 64 bits desde hace 30 años. ¿Qué pasó? La migración de 8 a 16 bits fue muy rápida. La migración de 16 bits a 32 bits tardó 10 años. Y desde 64 bits que estamos, la imposición de los 64 bits recién llegó a finales del siglo pasado, principios de este siglo. Y no tenemos desarrollo de 128 bits. Esto fue motivado por los estudios sobre máquinas virtuales donde no se justifica, no mejora la performance. Esto con respecto a futuro. Otro de los temas que solucionó drásticamente la virtualización fue el problema de compatibilidad con el pasado en los emuladores. Uno de los problemas con los cuales se encontraron los fabricantes de nuevo hardware es que sus clientes, las empresas, habían adquirido paquetes de software que corrían sobre arquitecturas anteriores. Este tema de la compatibilidad del software sobre una plataforma, que nosotros hoy en día la tenemos sobre el x86, sobre todo plataforma Pentium 2 prácticamente, es una de las soluciones al respecto. O sea, la otra solución son las máquinas virtuales. Uno de los problemas con los cuales se encontraron era, bueno, bárbaro, podemos comprar una nueva PC, pero yo tengo software que compré bajo el sistema operativo de OS, y el sistema operativo de OS no es un sistema operativo dual. Entonces no lo puedo ejecutar ese sistema, los programas que yo compré, que tengo las licencias, son caras, sobre el nuevo equipo. Entonces lo que hacemos es proveer sobre el nuevo hardware una máquina virtual del hardware viejo. Yo recuerdo una anécdota muy vieja. Hemos encontrado en algunos colegios profesionales sistemas que se desarrollaron en la década del 80, sistemas de liquidación profesionales en la década del 80, y que se seguían ejecutando a principios de este siglo, alrededor del 2005-2010, sobre máquina virtual que corría sobre otra máquina virtual, sobre otra máquina virtual,
porque en realidad el software viejo funcionaba y andaba lo más bien y no había ningún interés en gastar dinero en desarrollar un nuevo sistema, pero no era compatible el hardware. Esto pasó mucho a la familia IBM con la familia 34, 36, 38 y AS400 y luego pasar a Y Server, donde toda la familia, la línea 34, 36, 38 y AS400 no era compatible a nivel binario. Entonces había que escribir todo el software de nuevo, pero cuando yo había comprado ese paquete de software tenía que comprar una nueva licencia y no tenía ningún interés, por lo tanto lo que hacía era no migrar mi hardware. Para entonces los vendedores lo que hacían es: no te hagas problema, el nuevo hardware viene con un sistema, que en realidad es una máquina virtual, que permite ejecutar el software viejo. Por ejemplo, Microsoft, a partir de unificar sus líneas, entrega máquinas virtuales de DOS, o sea, hoy en día cuando uno utiliza un sistema operativo Windows 10 actual, tiene máquina virtual para ejecutar un DOS sobre un procesador 16 bits, tiene máquina virtual para ejecutar Windows de 16 bits del Windows 3.1 y tiene máquina virtual para poder ejecutar Windows 95, Windows 98 o Windows Millennium. Esto le garantiza entonces al que adquiere la nueva versión de poder seguir ejecutando el software anterior, que le costó económicamente bastante. Uno sigue viendo algunos restaurantes acá en La Plata que siguen usando sistemas Clipper programados en la década del 80 para hacer las facturas de los clientes, etc. Entonces, la máquina virtual nos permite trabajar sobre hardware que no existe y seguir trabajando sobre hardware que dejó de existir. Y también nos permite sobre el mismo hardware mejorar drásticamente la eficiencia. Ahora vamos a explicar esto, sobre todo tenemos muchos equipos. Otra de las cosas muy importantes que hace es brindarnos seguridad. La sandbox, acá me falta una letra D. La caja de arena. O sea, yo ejecuto este software sobre una máquina virtual de forma tal que si hay un virus, el virus no me ataca a mi máquina real, pero mi máquina virtual tiene una definición de hardware igual que mi máquina real. Esto es lo que se llama la caja de arena. ¿Cuáles son las características que tiene la virtualización? En primera instancia, que esté aislado del sistema real, de forma tal que, por ejemplo, para seguridad, no lo afecte en caso, y sobre todo no afecte a otros usuarios sobre el mismo hardware. Que sea igual de eficiente que lo que estamos virtualizando. Y de forma tal, eso hace que el usuario ni siquiera sepa si está trabajando sobre una máquina virtual o sobre un equipo. O sea, esto es lo que pasa en la oficina moderna. En la oficina moderna la persona se sienta, llegó, tiene su teclado, tiene su monitor, él trabaja tranquilo, y dice: che, no tengo la caja grande, no, está allá en los servidores. Él no sabe si simplemente tiraron cables largos. Lo que en realidad hicieron fue virtualizar su máquina, pero le permite una mayor versatilidad porque se puede cambiar la configuración de su máquina virtual y, por sobre todas las cosas, una mucho mayor seguridad, ya que un ataque sobre una máquina virtual solo daña a esa máquina virtual y no al resto, cosa que no pasaba sobre una red sobre máquinas reales. ¿De dónde viene esto? Bueno, esto ya hace la década del 70, fines de la década del 70, IBM
crea el sistema operativo VMS, Virtual Machine System, para los sistemas mainframe. Cuando veamos la clase de mainframe vamos a entenderlo, porque a los efectos de hacer eficiente su sistema, sobre un hardware muy caro corrían varias máquinas virtuales. Ya en la década del 80 y sobre todo en la década del 90, esto se expandió masivamente, y se comenzó a usar, salvo el mundo mainframe es un mundo aparte, lo vamos a ver luego, pero se empezó a usar en todos los centros de cómputos sobre un ambiente Unix o Linux. Microsoft ve que pierde drásticamente, los servidores son servidores Unix sobre los cuales se corren máquinas virtuales Windows, y lo que hace es largar sobre su Windows Server su propia virtualización, que lo hace de forma muy eficiente, con lo cual logra evitar ser desplazado del mercado. Igual el mundo de los servidores, un 80% del mundo de los servidores es un mundo Unix. Linux es una de las implementaciones de Unix. Ahora tenemos un 20-25% de servidores que son Windows Server. Entonces, ¿qué nos pasaba típicamente en una oficina en el año fin del siglo pasado, principio de este siglo? Lo que comentábamos recién, cada uno tenía su propio equipo, con un Windows XP 2002, o un equipo poderoso con un Windows 2003, algunos equipos con distribuciones Linux. Cada uno tenía su propio sistema operativo y múltiples aplicaciones sobre ellas. Esto a su vez generaba que las aplicaciones afectaban una a otra. Pero ¿cómo configuraba mi máquina yo? O sea, fíjense, acá estamos hablando 12%, 15, 18% de utilización. ¿Por qué? Porque en realidad cuando yo configuraba mi máquina, la configuraba para cubrir el momento de mayor demanda. O sea, si yo una vez por mes necesitaba ejecutar un proceso de liquidación de sueldos con gran capacidad de cálculo, y que en ese momento mi computadora iba a estar cargada, los otros 29 días del mes mi computadora va a estar a un 10-15% de utilización. Pero cada equipo tenía que ser diseñado, tenía que ser dimensionado para cubrir el pico máximo de demanda en ese momento. Si yo necesitaba un servidor gráfico porque una vez por mes hacía una revista, entonces voy a pedir una enorme placa gráfica que la voy a usar en todo su potencial 3 horas por mes, pero voy a comprar el hardware para esto. Y no podía no hacerlo así, porque si no, no podía hacer mi trabajo. Entonces lo que tenía era una gran cantidad de hardware muy subutilizado, dado que cada equipo estaba dimensionado para satisfacer su máxima demanda. Esto es lo que nos está mostrando esta placa. Con virtualización, lo que nosotros hacemos es, cada usuario ve la máquina que él necesita, cada aplicación se ejecuta con su propio sistema operativo. Ahora, el día que yo necesito calcular sueldos, le pido a la gente encargada de la granja de servidores, al administrador del sistema, hey, dame más máquina hoy. Entonces yo, que tenía normalmente un equipo que tenía 256 megas de memoria, ese día me configuraban un equipo de 2 gigas de memoria.
Lo mismo en la parte gráfica o en cada uno de los recursos de hardware correspondientes. Porque el uso en la oficina no es que todos usan el máximo de su máquina el mismo día a la misma hora, sino que esto se distribuye a lo largo del mes. Eso me permite configurar mi servidor de máquinas virtuales para que cubra el promedio de lo solicitado, no los picos máximos, porque no está la demanda máxima en todos los usuarios en forma simultánea. Y esto baja drásticamente el costo del hardware. No solo aumenta significativamente la seguridad, baja significativamente el costo de mantenimiento. La década del 90 uno veía pasar con su cajita de disquetes todo el tiempo la gente de mantenimiento yendo a actualizar los equipos a cada uno de los lugares, resolviendo los problemas de cada uno, llamando por interno que venga el de mantenimiento, que esto no anda, se me cayó el equipo, ¿qué hiciste? No, yo quería ver la foto del cumpleaños, puse el CD que me prestaron, loco, ese CD tenía virus. O sea, era hacer footing dentro de las oficinas para la gente de mantenimiento, serios problemas de seguridad, problemas de mantenimiento, cada uno había tocado los fondos, no había instalado los fondos, había desinstalado, había personalizado, porque no faltaba el sobrino que era un genio y un capo de esto, que le había dicho que vos así, tomá y usá este programita e instalalo. Todo eso lo elimina la virtualización. Tengo que instalar la nueva versión de el paquete de producción, simplemente lo instalo en el servidor virtual. Lo hago desde mi centro de cómputos. Cada uno cuando prende su máquina ya tiene instalado la nueva versión. No tengo que ir máquina por máquina, que encima no eran las mismas, que en algunas faltaba alguna librería. En el mundo Unix ni hablemos, un problema de compatibilidad es enorme. Pero el problema de compatibilidad, de que no está instalado esto, faltaba instalar lo otro. Alguno había tocado, al instalar un juego, ese jueguito había cambiado la librería y pasaba, entonces todo eso desaparece con la virtualización. La virtualización le genera la máquina virtual que funciona para cada uno de los usuarios, actualiza todo el paquete de software simultáneamente en todos, garantiza que no haya distribución de virus. O sea, es una enorme solución la que tenemos a principios de este siglo. Por eso su uso pasó a ser masivo, fin del siglo pasado, principio de este siglo. Y baja drásticamente los costos de hardware porque pasamos a diseñar los servidores para la demanda promedio que tenemos de equipamiento en vez de la demanda máxima de cada uno de los equipos personales que tenemos en cada uno de ellos. Tenemos que entonces, pasamos al punto de cómo funciona esto, separar claramente dos conceptos. Una es la máquina virtual y otra cosa es el hipervisor o monitor de máquina virtual, que es lo que le da soporte a la máquina virtual. O sea, ¿qué es un hipervisor y por qué se llama hipervisor? Esto lo diseña IBM. Esto es el hipervisor, capa de virtualización. Los sistemas operativos originalmente se llamaron, década del 50, supervisores. Por lo tanto, se creó un sistema operativo cuyo único objetivo era dar soporte a la virtualización. O sea, era un sistema operativo para administrar sistemas operativos. Entonces era
como los sistemas operativos se llamaban supervisores, esto era un hipervisor, estaba por sobre los supervisores. Esto es lo que llamamos la virtualización clásica, que nace en el mundo del mainframe. En el mundo Intel, en los mundos de los servidores Unix, lo que pasamos a tener es otro mecanismo, que es el hipervisor de tipo 2, que sobre nuestro hardware corre nuestro sistema operativo nativo y una aplicación que es la capa de virtualización, o sea, la máquina virtual. Esta es la máquina virtual, va a darle soporte al sistema operativo sobre el cual va a correr la aplicación. Acá lo podemos ver, es exactamente lo mismo, pero con mayor detalle. En hipervisor tipo 1, llamado barra de metal, bare metal, lo que tenemos es nuestro hardware, nuestro hipervisor, que es, reitero, un sistema operativo especializado sobre el cual se ejecutan múltiples máquinas virtuales. Esto es el Virtual Machine Monitor, el VMM. Esto es la forma como nace la virtualización, y es la utilizada en los servidores de virtualización. El tipo 2 es una aplicación sobre la cual van a correr lo que es la máquina, las máquinas virtuales invitadas, pero esto corre contra un sistema operativo. Esto es lo que típicamente ustedes van a trabajar cuando ustedes instalan VirtualBox, por ejemplo, va a trabajar con este tipo. Entonces, en las de tipo 1, el hipervisor tiene control completo sobre el hardware. El único que actúa contra el hardware es el hipervisor, y es lo que se utiliza a nivel de los servidores porque evita los conflictos. Las de tipo 2 pueden ejecutar procesos nativos en las máquinas virtuales, es la que utilizamos en equipos personales, en las PC o en pequeños servidores, y evita la duplicación de código. Y esto lo vamos a ver, sobre todo cuando usamos la sandbox, porque en realidad estamos corriendo una máquina virtual, por ejemplo, una máquina virtual Windows XP sobre un servidor, una máquina contra un Windows 10. Pero todo lo que son las rutinas de sistemas operativos comunes no se duplican, y puede la máquina virtual ejecutar los procesos nativos. Como ustedes vieron en sistemas operativos, si es que se acuerdan algo, uno de los temas clásicos es que tenemos dos modos de ejecución: modo usuario y modo kernel o modo supervisor, o también llamadas instrucciones privilegiadas. Y tal como les explicábamos en sistemas operativos, esto es fundamental. Se inicia a partir de 1964, cuando nacen los sistemas multiusuario, el multiprocesamiento, donde un conjunto de instrucciones solo la puede ejecutar el sistema operativo. Esto crea un problema muy serio sobre las máquinas virtuales. ¿Por qué? Porque las instrucciones privilegiadas de la máquina virtual, en el modelo, vamos a la anterior, ok,
si acá yo estoy corriendo el sistema operativo de mi máquina virtual, no es usuario. Fíjense, mi hardware tiene su sistema operativo, corre sus procesos nativos y corre máquina virtual. Entonces, si yo tengo corriendo mi máquina virtual con el sistema operativo Linux sobre mi Windows, Linux va a tener modo usuario, modo supervisor. ¿Cómo ejecuto el modo supervisor si la máquina virtual es un proceso de usuario? Esa es la problemática que yo tengo con el modo protegido. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En realidad pasamos a tener más niveles de ejecución. En el caso particular de la familia Intel o la arquitectura x86, también lo soporta AMD, pasan a tener 4 anillos de ejecución. Entonces, el modo normal, cuando yo simplemente tengo mi máquina corriendo, ya sea con un Linux nativo o corriendo sobre un Windows nativo, lo que voy a utilizar es nada más que el anillo 0 y el anillo 3. Las aplicaciones de usuario corren en el anillo 3, las aplicaciones del sistema operativo en el anillo 0, modo supervisor, y acá estamos con 2 niveles muy claros de trabajo con esto. Y las aplicaciones de usuario que no son instrucciones supervisadas directamente se ejecutan contra el hardware del sistema. Acá estamos en supervisores de tipo 2. Bien, una de las formas, la verdad que me gustaría pasar a esto primero, después vamos a volver a la anterior. Cuando yo ejecuto una virtualización completa, o sea, el tema es siguiente. Hay muchas formas de virtualizar. Tenemos virtualización completa, para virtualización completa, para virtualización con soporte de hardware y emulación. Son las 4 formas de virtualización que tenemos. Entonces, la virtualización completa, que es la que utiliza, por ejemplo, el tipo 1, lo que nosotros tenemos es el hardware y sobre el anillo 0 corre el hipervisor tipo 1, el monitor de Virtual Machine, y por sobre el monitor de Virtual Machine corren los múltiples sistemas operativos invitados. Entonces, las aplicaciones de usuario, si están codificadas para el mismo hardware y son instrucciones no protegidas, esto estamos hablando por ejemplo en el mundo Intel, van a acceder directamente al hardware porque son instrucciones no protegidas. Mientras que si no, lo que van a hacer una system call. Una system call lo que va a llamar es al sistema operativo virtualizado, que lo que va a hacer es una traducción binaria. El monitor del sistema operativo, el hipervisor, va a tomar el pedido y lo va a compilar just in time, o sea, se interpreta en forma JIT para todos los que son los pedidos de system calls, y esta es la que va a ir directamente a hardware. Si mi máquina virtual va a estar corriendo para un hardware totalmente distinto, esto no existe,
todo va a correr directamente contra el VMM. Esto es lo que es la virtualización completa. Ahora, el problema es que esto obliga a una ejecución de interpretar en tiempo cada una de las instrucciones invitadas. A los efectos de mejorar la performance, lo que nosotros tenemos es la paravirtualización, y en la anterior en la paravirtualización, lo que estamos corriendo es una versión del sistema operativo modificada. O sea, un Windows para correr sobre una paravirtualización no es el Windows original, sino que es un Windows tocado. Y entonces el sistema operativo invitado no va a ser algo que se llama una hypercall. Entonces volvemos. Las que no son protegidas van a ir directamente, si todos estamos corriendo contra la arquitectura x86, y las system calls van a parar acá, pero este sistema va a ser una hypercall para ser tomado por la capa de virtualización, que entonces lo que va a hacer es ejecutarla. Esto es mucho más rápido porque no tengo que compilar en línea en el momento. Así que usamos mucho la paravirtualización. No requiere soporte hardware y trabaja mejor que la emulación. Pero hay que tener una versión del sistema operativo invitado. Que no la tenemos para todos, por lo tanto no todos hay problemas con la que puedo virtualizar. Por ejemplo, Xen funciona de esta manera. Esto lo vimos, la virtualización. Y otra de las formas que tenemos es la emulación. La emulación lo que va a hacer es directamente recompilarlo. O sea, va a transformar las estructuras binarias originales en instrucciones de el hardware que realmente tengo. Eso me permite virtualizar otro hardware. Simulo todo, la estructura de CPU, etc. Por ejemplo, uso un emulador de Android. Cuando yo estoy corriendo un Android sobre una PC para desarrollar, lo que estoy haciendo es trabajando sobre otra familia de CPU, de GPU directamente. Entonces un emulador de Android directamente va a tener todo un software que va a comportarse como si fuera el hardware de un móvil, de un celular. Y lo va a hacer también un just in time, va a interpretar, o sea, transformar sentencia por sentencia el código binario original. Esto es lo que desarrollamos, lo que hablábamos al principio, de soportar hardware. Cuando compre un equipo nuevo, soportar el hardware viejo que tenía otros sistemas. O sea, uno que se usó mucho durante un tiempo era el emulador de la Commodore 64. La Commodore 64 tenía muchísimos jueguitos, y entonces todos instalábamos un emulador de la Commodore 64. Hay emuladores de la PlayStation, hay emuladores no de las consolas actuales, que son demasiado poderosas. Sí hay consolas actuales que soportan Windows, exactamente al revés. El poder de cómputo de las consolas de juegos actuales
hace que en realidad yo puedo correr un Windows 10 sin ningún problema sobre las consolas de juego, y me sobra máquina, pues son realmente muy poderosas. Y todas ellas pueden correr un Linux emulándolo. Tiene su propia familia de procesadores, es otro mundo, no nos vamos a meter allí. Y lo que comentamos al principio evita la necesidad de comprar una nueva licencia. Es simple. Lo de pérdida de rendimiento es si yo estoy emulando un equipo poderoso, pero si estoy emulando un equipo viejo, va a mantener o inclusive mejorar el rendimiento que tenía originalmente. O sea, no es tan cierto esto de pérdida de rendimiento. Y la última forma que tengo de virtualización, que esto se comenzó a desarrollar en este siglo, es cuando las empresas como Intel, viendo de que había una enorme demanda de servidores virtuales, empezaron a incorporar en sus procesadores instrucciones de virtualización. Entonces, Intel sacó la virtual, AMD también, y lo que hacen es interceptan y emulan las operaciones privilegiadas en el invitado. Esto soluciona drásticamente muchos de los problemas que teníamos para hacer un hipervisor, y los hipervisores entonces ahora van a estar ejecutándose a el máximo nivel, lo que sería una especie de anillo -1, porque está directamente soportado a nivel del hardware. En una capa especial diseñada por el hardware para la virtualización. Me olvidé de poner la placa preguntas. Bien, esto es el tema de virtualización muy por arriba. Por lo menos definimos los diferentes tipos de virtualización, sus usos y sus aplicaciones. Y todo el mundo de nube corre sobre virtualización. Hace bastante tiempo que se venía diciendo, y hoy ya es una realidad, que desaparecen los centros de cómputos de las empresas. Esta es una realidad de los países desarrollados, en los cuales tener una línea T1, T2, o sea, de ancho de banda de gigabits simétricas, es totalmente accesible a una empresa, y a su vez se puede contratar 2 líneas para tener backup, etc. Por lo tanto, la virtualización y contratar los servidores contra la nube baja drásticamente los costos de hardware, y elimina, por sobre todas las cosas, elimina la constante renovación. Una empresa desde la década del 80 tenía que calcular que cada 5 años máximo tenía que renovar todo su conjunto de PC, equipamiento, etcétera, actualizar los servidores, un tema presupuestario realmente significativo. Todo esto se elimina con la virtualización y sobre todo con la nube, de forma tal de que pasa a ser un gasto constante. Lo que hoy me dan a mí por la misma cantidad de dinero por mes en la nube es mucho más de lo que me daban hace 2 años. Entonces, mi presupuesto como empresa, simplemente llevo todos mis servidores a la nube, trabajo todo contra máquinas virtuales, hay todo un conjunto de profesionales que se encargan de garantizar mi seguridad, duplicación, etcétera. Y esto es lo que está pasando en todo el mundo, la desaparición de los centros de cómputo de las empresas vía la nube, y donde nuestro rol como ingenieros de sistemas de información pasamos a ser los administradores de lo que se le contrata a las grandes empresas, y pasa a ser un campo de desarrollo muy interesante la creación de empresas regionales. Esto está pasando mucho en Argentina, en Brasil,
que empiezan a brindar esos servicios a los efectos de evitar los problemas de tiempo y los costos de la comunicación contra los grandes servidores centrales europeos o estadounidenses. Así que este es uno de los caminos que ustedes van a ver sistemáticamente, y es el uso de la virtualización como forma de diseño para el soporte de hardware correspondiente. Como siempre, las dudas las van a evacuar ya sea vía el Moodle o vía la próxima clase de consulta, que ya va a ser la última clase de consulta el martes que viene. El martes, el primer martes de julio. Nos vemos.